Bueno, en este video me gustaría invitarlos a reflexionar acerca de lo que es la rectitud, o más concretamente, como se refiere la Biblia en algunos pasajes, a los rectos de corazón. Cabe preguntarse en primer lugar, ¿qué pensás que es esa rectitud? Y aquí podríamos hacer una lluvia de ideas en la que podrían aparecer algunas palabras tales como la sinceridad, la honradez, la honestidad, la transparencia, la verdad, hacerlo moralmente correcto, la justicia, la bondad, la santidad. También algunos lo relacionarían con cierta rigidez. Yo he estado reflexionando acerca de esta palabra y también preguntando, buscando, y encuentro que esta rectitud no la encuentro sinónimo, sino que se relaciona con todas estas palabras, pero no es ninguna de ellas. Y pueden necesitar de ellas y también aportar, pero no coincide con ninguna de estas palabras que hemos visto aquí. Además, la rectitud también la podemos ver referida a distintos niveles o dimensiones de la persona, como puede ser la dimensión de nuestro actuar, nuestra conducta, de lo que hablamos, de lo que pensamos. Podemos verlo a nivel de nuestras intenciones, la rectitud de intención, o también a nivel de nuestro espíritu o del corazón. Les cuento que en los animales no se puede hablar de rectitud, si queremos ver el caso de los animales, pues ellos no hacen ni bien ni mal, no eligen y solo los guía el instinto. Por lo tanto, lo de los animales no hay rectitud o algo torcido, sino que simplemente su comportamiento y su vivir es de acuerdo a su instinto, según Dios los ha creado. Entonces, en el ser humano, ¿en qué espacios y qué mecanismos son los que más se juegan en ir tejiendo esa hebra que es la rectitud, que luego ha de aparecer en todas las tramas de la vida de una persona? ¿Qué ingredientes echar para que finalmente brote algo que sea la rectitud? ¿De qué manera moldear en los niños, en los jóvenes, para que finalmente podamos decir del adulto: este es un recto de corazón? Y bueno, los invito a que vayamos a algunos pasajes de la Biblia en que me parece que se mencionan cosas que hacen mucho a la rectitud. Los invito a que puedan ver en el Salmo 119, versículo 7: con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, refiriéndose a Dios, dice de Él: Él es justo y recto. En Proverbios capítulo 2, 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. En el Salmo 19, versículo 8, dice: los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. Y en el capítulo 1 de la sabiduría, versículo 3, los pensamientos torcidos alejan de Dios. Ante todo, creo que la rectitud tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. Para el creyente, para el que no cree en Dios, pero cree en otro nombre, en otro ser trascendente, también creer en el bien, en la voluntad de Dios. Ese es el camino, o esa es la línea recta para la rectitud del ser humano. Tiene que ver con la voluntad de Dios, con lo bueno. Ese es el camino. También, ciertamente un don para esa rectitud es la sabiduría que Dios nos da. Es la que nos va a permitir
buscar lo recto y no torcer nuestro camino. Y también creo que es fundamental esta lucha que se da entre el mal espíritu versus buen espíritu. Entonces, para eso también nos puede ayudar mucho el ir discurriendo qué viene del buen espíritu, qué viene del mal espíritu. En eso también nos puede ayudar el ejercicio. Quien se ejercita en el discernimiento también puede servirse de eso para poder distinguir con más facilidad las emociones del mal espíritu y las del buen espíritu. Eso también nos puede ayudar a ir por el recto camino. Para eso necesitamos también aprender en la vida y en nuestro crecimiento a distinguir lo bueno de lo malo. Y a esto le llamamos moral. Una moral cristiana nos permite desarrollar desde la infancia, ir desarrollando una conciencia moral que nos permite distinguir aquello que está bien de lo que está mal. También depende de cuál es nuestro patrón de valores. O sea, la rectitud, podemos referirnos específicamente a una rectitud moral, pero no únicamente. Aún más allá de la rectitud moral, también hay una rectitud de corazón, o quizás una rectitud que va desde nuestro interior, que puede ser desde el espíritu. Y ese espíritu está conformado en cada persona de una manera distinta, según nuestros valores, según lo que Dios nos enseña, o según los patrones fundamentales de nuestra vida. Según eso, es que vamos a poder ir encontrando cuál es la línea de corte entre lo que yo quisiera poder hacer, vivir, ser y lo que no. Andar por ese camino sería la rectitud. Pero qué difícil es andar por ese camino de la rectitud sin torcernos. Ocurren cosas en nuestro mundo de emociones, en nuestro corazón, también en nuestros pensamientos, o incluso desde el subconsciente, ocurren cosas que pueden tener tanta fuerza para mover nuestra voluntad, pasando por encima y en contra de lo que vimos que era bueno y recto, que hacemos mal y torcemos el camino. Cuando esto ocurre, seguramente nos daremos cuenta y nos escandalizaremos y habremos sentido que torcimos nuestro camino, cometimos un error, nos equivocamos, etc. Esto es fácil reconocerlo. Pero también puede ocurrir que en otras ocasiones esas fuerzas puedan aparecer cada tanto o de una manera muy sutil o disfrazadamente, que pase desapercibida, que nos resulte invisible y nos sintamos esa inercia de que se nos tuerce lo que queremos hacer, se nos tuerce nuestro recto camino. Y como es tan sutil, a veces lo dejamos pasar, más consciente o menos inconscientemente. A veces es el mal espíritu el que nos anestesia. A veces algunos defectos o malas tendencias que podemos tener a nivel personal se suben un escalón y ya se ponen a liderar, agarrándose de algún desliz. Y así a veces se nos tuerce el rumbo sin darnos cuenta. Por eso es tan difícil mantenerse en la rectitud. Es como cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta y qué difícil es al principio andar en bicicleta derecho. Bueno, en el camino de la rectitud creo que eso nos pasa a lo largo de toda la vida. Es un desafío poder tomar el camino y mantenerlo rectamente. Y para profundizar un poquito más o revisar un poquito más esto que te estoy diciendo,
Eh, Te voy a hacer un esquema que a mí en lo personal me ayuda mucho. Dentro de nuestro mundo interior tenemos algo que es todo lo relacionado a nuestras emociones, nuestros sentimientos, bueno, diríamos lo emocional o lo que sentimos, nuestro corazón. Y ahí en esa bolsa metemos muchas cosas que son las emociones, los sentimientos, ideas, pensamientos, cosas que maquinamos desde nuestro ser intelectual, la imaginación, desde ahí también cuando proyectamos cosas, sea en el día a día o a largo plazo, también los anhelos, las ilusiones, también todo lo que hace a nuestra memoria, los recuerdos que tenemos y también en nuestro mundo psíquico todas las necesidades que tenemos. Incluso todo aquello que aún no se nos hace consciente. Bueno, todo lo que hay en ese mundo, ¿qué hacer con ellos? Bueno, simplemente existen, están, se mueven y tienen mucha fuerza en mi vida. De hecho, son un motor para mi vida. Por eso es muy importante conocerlos, darme cuenta, aceptarlos y también ver cómo irlos canalizando. Y eso uno lo va aprendiendo a lo largo de la vida. Pero para ello es muy importante el conocernos, conocerse a sí mismo. Y por otra parte, pero no separado, en nuestra persona somos una sola cosa. Pero también hay otro nivel que es espiritual. Y yo uno a lo espiritual a aquel nivel que es de conciencia, como el lugar sagrado donde Dios habla a la persona. ¿Y quién entra y mira también en esa conciencia? Bueno, nuestra inteligencia. Entonces, marcaría este espacio que es de mi espíritu y también de mi conciencia, porque allí van entrando y desarrollándose lo que son mis valores, los valores que me han ido enseñando y los que voy adquiriendo, y esa escala de valores que también va cambiando a lo largo de mi vida. Mi moral, como les he dicho, también se desarrolla una conciencia moral a lo largo de la vida, que es distinta según nuestra cultura, según nuestra religión, según donde vivimos, según nuestra familia, etc. Y también mi fe, con los valores y rasgos propios que tengo o que voy desarrollando. Entonces, por un lado tenemos todo esto que hace a nuestro espíritu y que generalmente son valores, son un plus o algo que nos quiere llevar a algo más allá, más elevado, algo que queremos alcanzar. Y por otro lado, todo lo que está en nuestro sentir, que a veces nos puede resultar más bonito y otras veces no. Lo importante es poder llegar a integrar esas dos cosas. Y digo dos cosas para hacerlo de manera esquemática. Cómo integrar unos con otros y así poder integrar todo el mundo que hay en mí. Lo ideal de esto es ser integrados o personas íntegras. Pero bueno, ¿para qué queremos integrar esto? Bueno, para ver cómo vivimos de acuerdo a nuestro mundo interior. Esto es el hacer, llegar a una coherencia entre lo que soy y cómo vivo, o entre mi mundo interior y mi mundo exterior. Y eso va a salir a través de la voluntad. Por la voluntad yo me manejo en lo que digo, en lo que hago, en las actitudes con las que vivo o en todas las que omito. Al decir, bueno, si logro integrar todo lo que siento con todo lo que son mis valores, podré decir o podré elegir decir lo que ayuda, lo que hace bien, lo bueno. Podré elegir desde mi voluntad hacer el bien, hacer aquello que lleva a la verdad, que lleva a la vida. Por la voluntad también se darán unas actitudes en mí que, si son integradas, buscarán aquello
que me lleva a lo positivo o a lo sumo a lo neutro. Y elegiré. La voluntad tiene mucho que ver con lo que pueda yo elegir. Si logro integrar mi vida interior, podré también a través de la voluntad elegir qué decir, qué hacer, cómo vivir y qué cosas no decir, no hacer, no vivir de esa manera. Por eso tan importante esto de integrar, porque en definitiva la voluntad se mueve según aquellas fuerzas que predominan. Y si yo no conozco qué fuerzas me mueven o no van acordes con toda mi persona, con los que también son mis valores, mis proyectos, mis anhelos, entonces estaré en una disyuntiva y probablemente caiga en incoherencias y en que un camino que veía recto lo termino haciendo torcido, porque no se logra hacer por la voluntad aquello que veía bueno. Por eso en la vida y para distintos oficios se requieren de recursos, de ayudas, de instrumentos para lograr esa rectitud deseada. Por ejemplo, un arquitecto, por ejemplo, al marcar una cancha para un deporte, para hacer unos planos. Asimismo, en nuestra vida interior también necesitamos de ayudas para que finalmente se vuelque en una vida que sea recta. Pues para vivir con rectitud de corazón, como nos invita el Señor, también necesitamos de esas ayudas, que podrían ser la sabiduría, el desarrollo de una conciencia moral recta, el discernimiento, el dejarse confrontar por otros, la capacidad de conversión, el autoconocimiento y la humildad. Esas son tan solo algunos recursos que te invito a considerar a la hora de pensar en llevar una vida más recta de cara a la voluntad de Dios. Y por otra parte, a la vez como necesitamos unas ayudas que nos puedan llevar a este camino de rectitud, el ir transitando y ejercitándolo también nos va a traer unos beneficios. Yo creo que algunos de esos beneficios son que te atraes la amistad de Dios y con la sabiduría es más fácil encontrar sus sendas. Cuando estás buscando la rectitud, en definitiva te encuentras andando en los caminos de Dios. Otro beneficio es que se atrae la armonía con otras virtudes y que hacen más plena a la persona. A veces cuando estás tirando y buscando esta rectitud, también te puede ayudar a traer otras virtudes que quizás también están buscando, quizás te resultan valiosas. Ya, otro beneficio es que la persona gana más solidez, vive con un apoyo más firme, es una persona más íntegra y tiene una mayor autoridad moral. Y finalmente, esa rectitud que se vuelve visible, más visible, también sirve de vara o de fiel o de testigo para los demás. Viéndote a ti o viendo a una persona recta, otros también se animan a vivir de esa manera. Es un testigo, un fiel, alguien que dice, se puede vivir de esta manera. De alguna manera es una luz en el mundo. Y por último, decirles que la persona recta no es la persona que hace todo bien, no es la persona que nunca se equivoca, pero es la que siempre intenta retomar el camino del bien.